Bienvenidos a mi canal, La Mansión de los Gritos. A continuación, las 5 horribles historias de terror de los taxistas. El reloj maldito. Daniel se sintió como el único sobreviviente en un mundo de sombras. Con la noche cayendo pesadamente sobre la Ciudad de México, él, un mesero cansado, limpiaba las mesas de un restaurante que se sentía vacío. No del todo. Había una pareja, sentada en la esquina más oscura, silenciosa y vestida de negro, que parecía absorber la luz. Su presencia era un frío susurro en el aire, una anomalía en la rutina de la noche. Cuando se levantaron para irse, lo hicieron con la misma quietud con la que habían llegado. Daniel se acercó a la mesa, sintiendo un escalofrío. Y allí estaba, un reloj de bolsillo de plata, antiguo y exquisito, brillando con un brillo tenue bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. En un impulso, en una mezcla de codicia y curiosidad, Daniel lo guardó en el bolsillo de su pantalón. El metal frío se sintió como un secreto que pesaba, y la voz de la conciencia le susurraba que lo devolviera. Pero la tentación era demasiado fuerte. Con el reloj oculto, Daniel terminó su turno y se aventuró a la calle. La noche parecía más densa, más oscura que de costumbre. Y entonces los vio. La pareja de negro, de pie bajo un farol, inmóviles como estatuas de sal. El hombre le hizo una seña con la mano, y Daniel se sintió incapaz de escapar. «Solo queremos saber la hora», le dijo el hombre, con una voz que era como el roce de dos piedras. El miedo hizo que la boca de Daniel se secara. Mintió, susurrando que no tenía reloj. Pero el hombre solo sonrió, una expresión vacía que no llegaba a sus ojos. «Sé que lo tienes. No queremos que nos lo devuelvas. Solo queremos la hora». Con las manos temblando, Daniel sacó el reloj del bolsillo y se lo ofreció. Pero el hombre no lo tomó. En cambio, le dijo, «El reloj pertenece a quien se lo lleva». El corazón de Daniel se aceleró cuando la tapa del reloj se abrió por sí sola, un chasquido metálico resonando en la noche silenciosa. Sus ojos se fijaron en las manecillas, que apuntaban a las 11:59 de la mañana. Y luego vio la inscripción en la tapa interior, grabada en letras pequeñas y góticas. «Esta es la hora en que morirás». Un dolor agudo le atravesó el pecho. Sus piernas cedieron y cayó sobre el asfalto. El reloj resbaló de su mano y cayó a su lado. La última cosa que vio fue a la pareja que pasaba, sus pasos resonando en la calle solitaria. La última cosa que escuchó fue el susurro del hombre, un eco en la negrura. «El reloj pertenece a quien se lo lleva». La pareja en llamas. El taxista Juanito siempre bromeaba diciendo que su mejor amiga era la noche. Había algo reconfortante en las calles vacías y el zumbido de su motor. Una madrugada, cerca de Ocotlán, vio a una pareja haciendo señas. Iban perfectamente vestidos, él con un traje caro, ella con un vestido largo de seda. Eran jóvenes, risueños, y le pidieron que los llevara a un portón de madera en las afueras. El viaje fue agradable. Hablaron de música, de la vida, de todo y de nada. Parecían dos enamorados, de esos que hacen que uno vuelva a creer en el amor. Cuando llegaron al portón, la chica le dijo a Juanito con una sonrisa dulce, «Espérenos, por favor. Iremos por el dinero para pagarle». El taxista asintió y se quedó esperando. Pasaron 5 minutos. 10. El silencio comenzó a sentirse pesado. Juanito bajó del auto para estirar las piernas y vio a un hombre mayor en una tienda de la esquina. Decidió preguntarle sobre la propiedad detrás del portón. «Disculpe, señor, ¿sabe quiénes viven ahí? Una pareja de jóvenes me pidió que la esperara». El tendero lo miró con los ojos muy abiertos. Su rostro se volvió pálido. «Nadie ha vivido en esa casa en años, muchacho. Se quemó en un incendio. Murieron 2 jóvenes que vivían ahí». A Juanito se le heló la sangre. Corrió al portón, lo abrió, y detrás solo encontró un terreno baldío. No había casa, no había rastro de la pareja. Solo cenizas y la sensación de que acababa de viajar con 2 fantasmas.
El pasajero fantasma, un viaje sin retorno. La noche había caído con su manto de niebla sobre la ciudad, una niebla densa y fría que se colaba por las rendijas del taxi de Marcos. Eran las 2 de la mañana y las calles estaban desiertas, bañadas por la tenue luz de los faroles. El aire olía a tierra mojada y a silencio. Marcos, un taxista veterano con más de 20 años al volante, se frotaba las manos para calentarlas mientras esperaba un cliente, o al menos un servicio que lo sacara de la monotonía de la espera. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre, solitario, parado en la esquina. No era un lugar común para tomar un taxi, pero Marcos, movido por el instinto de la necesidad y quizás por una corazonada, se detuvo. El hombre subió al asiento trasero sin decir una palabra. Su rostro era pálido, casi cerúleo, y sus ojos se perdían en la oscuridad del interior del coche. Vestía ropa pasada de moda, como de otra época, y una boina ladeada que le cubría parte de la frente. El hombre carraspeó y su voz sonó como un susurro arrastrado por el viento. A la calle del olvido, por favor. Es un poco lejos, en las afueras. Marcos asintió y puso el coche en marcha. A medida que se alejaban de la ciudad, la niebla se hacía más espesa, engullendo los árboles y las casas a su paso. El silencio dentro del taxi era pesado, solo roto por el suave zumbido del motor. Marcos intentó romper el hielo. «Hace frío esta noche, ¿verdad?» No hubo respuesta. Miró por el espejo retrovisor, pero el hombre no estaba allí. Solo había un espacio vacío, como si nadie se hubiera sentado nunca. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pensó que tal vez la niebla y la fatiga le estaban jugando una mala pasada, pero la sensación de que alguien lo observaba era innegable. La carretera se volvió estrecha y sinuosa, serpenteando a través de un bosque oscuro. De repente, el hombre apareció de nuevo en el espejo retrovisor, sentado en la misma posición, pero sus ojos ahora eran dos pozos de oscuridad. Su rostro, antes pálido, ahora parecía la cara de un cadáver. El corazón de Marcos se aceleró, pero trató de mantener la calma. «Ya casi llegamos», dijo, con la voz un poco temblorosa. Finalmente, llegaron al destino. La calle del olvido era un callejón sin luz, bordeado por casas abandonadas. El hombre sacó la mano de su bolsillo y le entregó un billete de $100. Cuando Marcos lo tocó, sintió un frío gélido que le quemó la piel. «Quédese con el cambio», susurró el hombre, y el sonido de su voz era ahora un crujido de huesos. Marcos se volteó para agradecerle, pero el asiento trasero estaba vacío de nuevo. El aire se volvió pesado y el olor a tierra mojada se intensificó, mezclándose con un aroma a flores marchitas. Miró por la ventana y vio al hombre, a lo lejos, parado junto a una de las casas abandonadas, sus ojos brillando en la oscuridad. El billete en su mano se sentía pesado y extraño, como si fuera de un metal frío. Decidió irse. Sin embargo, cuando puso la reversa, una risa resonó en el interior del taxi. Una risa seca, sin alegría, que hizo que se le erizara el vello de los brazos. Miró por el espejo retrovisor y lo que vio lo paralizó. De la nada, una mujer anciana, de aspecto macabro y con una sonrisa que le partía el rostro en dos, corría hacia su coche a una velocidad imposible. Sus ojos, completamente blancos, estaban fijos en él. Gritaba, pero sus gritos no eran de auxilio, sino de rabia, de odio puro. Marcos pisó el acelerador, el motor rugió y el taxi salió disparado. La anciana corrió detrás, su figura borrosa por la velocidad, como una pesadilla que se negaba a quedar atrás. Marcos logró perderla en las sinuosas calles del pueblo, pero la imagen de su rostro y la risa sin vida del pasajero lo acompañaron. Llegó a su casa, abrió el billete de $100 y vio que no era de papel, sino de una hoja de un árbol marchito, seca y quebradiza. En el reverso, se podía leer una frase escrita con una caligrafía temblorosa: «Ellos no descansan, y tú tampoco». Nunca más volvió a tomar la ruta de la calle del olvido, ni a trabajar de noche en la periferia de la ciudad. El recuerdo de esa noche lo persigue, y cada vez que ve un coche en el espejo retrovisor que se le acerca demasiado, una sensación helada le recorre la espalda, recordándole que no está solo, y que hay pasajeros que jamás bajan.
El niño en el asiento de atrás, el pasajero sin nombre. La lluvia caía sin cesar, martillando el techo del taxi de Carlos. Eran cerca de las 11 de la noche, y el cansancio le pesaba en los hombros. Había sido un día largo, y lo único que quería era llegar a casa para descansar. Justo cuando pensaba en terminar su turno, la radio emitió un llamado: servicio para el Hospital General. Código 56, por favor. Carlos, a regañadientes, aceptó. El hospital estaba a pocos minutos, pero el tráfico a esa hora era impredecible. Cuando llegó, una figura borrosa bajo la marquesina del hospital le hizo una seña. Era una mujer, delgada y pálida, con el cabello largo y liso que se pegaba a su rostro por la humedad. Llevaba puesto un vestido largo de algodón y sostenía en sus brazos un bulto que parecía ser un bebé. «Buenas noches», dijo Carlos, bajando la ventanilla. La mujer asintió. Su rostro era una máscara de dolor. Su voz, un susurro ronco, apenas audible sobre el sonido de la lluvia. «A la casa de mi madre, por favor. No está muy lejos». La mujer se acomodó en el asiento trasero. A su lado, el pequeño bulto se movió. Carlos miró por el espejo retrovisor y lo que vio lo dejó helado. No era un bebé, sino un niño pequeño, tal vez de unos 5 años, con los ojos completamente negros, sin iris ni pupilas, como 2 pozos de alquitrán. El niño lo miró fijamente, con una expresión inmutable. Carlos tragó saliva y aceleró. El ambiente dentro del taxi se volvió denso y pesado. El aire acondicionado, por alguna razón, no funcionaba, y el calor se mezclaba con un olor a humedad y a tierra mojada que parecía emanar del niño. Carlos intentó hacer conversación. «Su niño tiene los ojos bonitos». La mujer no respondió. El niño, sin apartar la mirada del espejo, ladeó la cabeza. De repente, una voz profunda y gutural, que no parecía de un niño, resonó en el taxi. «No te duermas», dijo. «No te duermas, o te quedarás aquí para siempre». El vello de la nuca de Carlos se erizó. El sonido parecía venir de todas partes. Miró de nuevo por el espejo retrovisor. La mujer y el niño seguían allí, inmóviles. Las manos de la mujer se aferraban a las del niño, y sus dedos, largos y blancos, parecían una extensión de los de su hijo. Carlos sintió un terrible presentimiento. La calle se volvía cada vez más oscura. Las luces de la calle parpadeaban y se apagaban a medida que avanzaban. La lluvia arreciaba. El niño lo miraba con una intensidad que le quemaba la piel. «No te duermas», repitió la voz, esta vez más cerca, como si el niño estuviera respirando en su nuca. Carlos decidió ignorar la dirección y conducir en línea recta. Aceleró, con la esperanza de que la velocidad alejara la extraña presencia. El coche comenzó a temblar. El motor gruñó, el volante se movió solo, el olor a tierra mojada se hizo insoportable. Una risa fría y seca, la misma risa que había escuchado antes, llenó el interior del coche. El niño en el espejo retrovisor sonrió, mostrando una hilera de dientes afilados y amarillos. La mujer, a su lado, también sonreía, sus ojos ahora tan negros como los de su hijo. Carlos gritó. Pisó el freno y el coche derrapó, estrellándose contra un árbol. Perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba solo, en medio de la carretera. No había rastros de la mujer ni del niño. Su taxi estaba intacto, pero el árbol contra el que había chocado tenía una marca extraña, como la de una mano pequeña y deforme. Días después, Carlos, aún conmocionado, buscó en las noticias locales. Encontró un artículo sobre un accidente de tráfico ocurrido en esa misma carretera hace 5 años. Una mujer y su hijo, que se dirigían a su casa después de una visita al hospital, habían perdido la vida. Sus cuerpos fueron encontrados en la cuneta, sin marcas de heridas, solo con una expresión de terror congelada en sus rostros. Carlos se dio cuenta de que el niño no le había advertido de un peligro futuro, sino de uno pasado. El niño no quería que se durmiera, porque si lo hacía, su alma se quedaría atrapada en el taxi, para siempre, como la de ellos, vagando por la carretera en busca de un destino al que nunca llegaría. El pasajero del hospital, el último viaje. El reloj del tablero marcaba la 1:30 de la mañana cuando Jorge,
un taxista que conocía las calles de la ciudad como la palma de su mano, decidió que era hora de ir a casa. Llevaba más de 12 horas al volante, y el cansancio era una sombra que lo seguía desde hacía rato. Justo cuando pensaba en apagar la luz de Libre, un servicio saltó en su radio: Hospital del Buen Samaritano, salida de emergencia. No era una ruta que le gustara. Los hospitales, de noche, tenían una energía pesada, un silencio cargado de dolor y de historias sin terminar. Pero la tarifa era buena y el hospital estaba cerca. Al llegar, una mujer pálida y frágil lo esperaba en la entrada. Llevaba una bata de hospital y un par de sandalias de goma, como si hubiera salido deprisa. Su rostro, surcado por la tristeza, estaba iluminado por la tenue luz del farol. «Por favor», susurró, su voz casi inaudible. «¿Necesito ir a casa?». Jorge la ayudó a subir y le preguntó la dirección. La mujer, con una mano temblorosa, le entregó un papel doblado. En él, una dirección escrita con letra inestable. Arrancó el motor y la mujer se quedó en silencio, con la mirada perdida en la ventana, como si estuviera viendo fantasmas. En el espejo retrovisor, Jorge notó la extrema palidez de la mujer. Sus ojos, profundos y vacíos, reflejaban una tristeza que le partía el alma. Una sensación fría le recorrió el cuerpo, y un olor a desinfectante y a flores marchitas llenó el interior del auto. Llegaron a un barrio residencial, tranquilo y bien iluminado. La mujer le pidió que se detuviera frente a una casa de 2 pisos. «Aquí es», dijo, y su voz sonaba un poco más fuerte. «¿Mi padre me está esperando?». Jorge le dio el precio del viaje, pero la mujer, sin decir una palabra, abrió la puerta y se bajó. Jorge, extrañado, salió del taxi para cobrarle. La mujer, al dar la espalda, ya no estaba. La puerta de la casa se había cerrado silenciosamente, sin que nadie la abriera o la cerrara. Confundido, Jorge tocó la puerta. Un hombre de unos 50 años, con una barba canosa y ojos cansados, le abrió. Jorge le explicó la situación y le dio la descripción de la mujer. El hombre lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Imposible», dijo, con la voz quebrada. «La persona que describes es mi hija. Murió esta misma noche en el hospital, hace apenas unas horas». El corazón de Jorge dio un vuelco. Sintió que la sangre se le helaba. El hombre, notando su asombro, le pidió que pasara. Le mostró una fotografía enmarcada en la sala. Era la misma mujer que había transportado. «Ella se fue hace un año», dijo el hombre, señalando el retrato, pero su cuerpo fue trasladado al hospital para su cremación. Jorge, completamente aterrorizado, se disculpó y salió de la casa a toda prisa. Subió a su taxi, con el billete que la mujer había usado aún en la guantera. Al llegar a su casa, abrió el bolsillo de su camisa y encontró un billete de $20, exactamente la cantidad del viaje. Estaba mojado y tenía un olor a hospital. Lo más extraño era la escritura en el billete, una letra temblorosa que le resultaba familiar. Era la misma letra que había visto en el papel con la dirección. Al día siguiente, Jorge no pudo volver a trabajar. El miedo lo había paralizado. Decidió vender su taxi y cambiar de profesión. La imagen de la mujer, con su mirada vacía, se le había quedado grabada. Por el resto de su vida, cada vez que pasaba por un hospital, sentía un escalofrío y se preguntaba si la mujer había encontrado la paz o si seguía buscando su camino a casa, vagando entre los mundos, con la esperanza de terminar su último viaje.